Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Escandalosa banalización del Holocausto de Mahmoud Abbas en Berlín y junto a Scholz. Estados Unidos considera resuelta gran parte de la negociación nuclear con Irán. Hay al menos 17 muertos a causa de los bombardeos turcos contra posiciones del ejército sirio. Sin la recesión esperada, la economía de Israel creció un 6,8%. Estas son las noticias de las que nos ocupamos hoy. Jorge Rosenblum en su comentario. Hola, Jorge. Hola, y recordamos desde aquí que se cumplen 5 años del atentado en las Ramblas de Barcelona. Comenzamos hablándoles del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que acusó a Israel de cometer holocaustos contra los palestinos a lo largo de los años. Lo hizo en Berlín junto al canciller alemán Olaf Scholz. Scholz no reaccionó verbalmente al comentario de Abbas en ese momento, aunque hizo una mueca por el uso de la palabra que Abbas pronunció en inglés. Más tarde dijo que el uso del término en tal contexto era insoportable. Los dos hablaron con los medios después de sostener una reunión sobre temas de Medio Oriente. Abbas estaba respondiendo a una pregunta sobre el próximo aniversario de la masacre de Múnich, hace medio siglo, en la que 11 atletas israelíes y un oficial de policía alemán murieron después de que miembros del grupo palestino terrorista Septiembre Negro tomara rehenes en la Villa Olímpica el 5 de septiembre de 1972. En el momento del ataque, el grupo estaba vinculado al partido Fatah de Abbas. Cuando se le preguntó si como líder palestino planeaba disculparse con Israel y Alemania por el ataque antes del 50 aniversario el próximo mes, Abbas respondió citando acusaciones contra Israel. Scholz hizo una mueca ante el uso de la palabra, pero no dijo nada. Alemania ha argumentado durante mucho tiempo que el término solo debería usarse para describir el singular crimen de los nazis al matar a 6 millones de judíos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. También rechazó el término apartheid para definir la política israelí ante los palestinos, ya que afirmó no describe correctamente la situación. Este año también el Parlamento de Cataluña en España se convirtió en el primer cuerpo legislativo europeo en aprobar una resolución que afirma que Israel está cometiendo un crimen de apartheid contra el pueblo palestino. Bueno, la verdad que se están luciendo en todas partes. Yo creo que no hay más evidencias que presentar al público que nos escucha que el señor Abbas que dirigía, que estaba en la comisión directiva, digamos, al frente de lo que era la coalición de Fatah, en la que participaba el grupo que asesinó a los deportistas olímpicos hace 50 años, no solamente que no va a pedir disculpas, sino que está reivindicando que esos métodos son perfectamente legales o éticos cuando se le pregunta en la propia Alemania, y en la propia Alemania dice que Israel ha protagonizado o ha causado holocaustos, así en plural, holocaustos al pueblo palestino, algo que realmente, aparte de lo abominable desde el punto de vista ético, es totalmente insostenible desde cualquier punto de vista, porque los palestinos, desde que existe Israel, no han hecho más que crecer como población. Y eso no tiene nada que ver con ningún genocidio ni holocausto por el cual, pues, por ejemplo, el pueblo judío en 6 años perdió una tercera parte de su población mundial. O sea que todo esto no se sostiene por ninguna parte. Y aparte, si este ciudadano, no ciudadano, si Mahmoud Abbas hubiera sido un ciudadano alemán, hubiera estado encerrado por decir esas palabras, porque es totalmente, está en contra de la ley banalizar y utilizar el término holocausto en contextos que son ajenos a los de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, eso en territorio alemán. Me imagino que, bueno, las cuestiones de la diplomacia hacen que solamente se pueda hacer una mueca. Supongo que una mueca también es lo que habrían hecho hace unos años cuando el anterior líder de los palestinos, Arafat, se presentó en Naciones Unidas con un arma
en la Asamblea General y solamente alcanzaron a hacer una mueca. Y cuando muchos años antes pues se escuchaban las declaraciones de Hitler y los dirigentes europeos pues solamente hacían muecas. Yo creo que es muy incorrecto solamente actuar por mímica, es decir, haciendo muecas y gestos para demostrar cierto rechazo, pero que por otra parte hay que sopesar que esto no afecte a mi capacidad para ser hospitalario con los que nos visitan, en este caso los representantes de la autoridad palestina, ¿no? Y respecto al segundo término, apartheid, pues es exactamente lo mismo, es decir, el contexto en el que se utilizó y se creó, nació la palabra apartheid, que es una palabra en afrikáner, que significa un régimen legalizado de discriminación por cuestión de raza. No tiene absolutamente nada que ver con lo que la política israelí hoy en día o hace años aborda con respecto a los palestinos. No los discrimina por el hecho de ser palestinos, sino que establece a veces situaciones que tienen que ver con la seguridad para que los palestinos, que no son, que si fueran los oprimidos, no serían a los que habría que proteger. En este caso, las políticas que se trazan muchas veces escandalizando al resto del mundo contra los palestinos, como el muro de separación, no están para rechazar a los palestinos, sino para defender a los judíos. Y si esto no se entiende, pues mucho menos se puede entender que la gente del Parlamento, los políticos del Parlamento de Cataluña en España no tengan otra cosa mejor que hacer una declaración considerando como apartheid contra el pueblo palestino las políticas de Israel y solamente se pronuncian sobre lo que pasa en Israel y no sobre lo que pasa en Irán con los Bahá'í, que pasa en todas las partes del mundo con las minorías étnicas y religiosas y que no pasa en Israel. Así que, bueno, estas noticias son de estas que te revuelven el estómago porque uno piensa que ya a estas alturas del siglo XXI, pues algunas cosas estaban superadas, pero parece que el antisemitismo más bajo y ruin, el que dice holocausto no tiene nada que ver con los nazis, sino que es de los judíos y por culpa de los judíos muchas veces. Exactamente esa es la sensación que nos llevamos los judíos en el mundo cuando se pronuncian estas palabras y se dejan pronunciar estas palabras. Porque aquí, si bien el que las pronunció evidentemente era el enviado, el presidente palestino, yo creo que el gobierno de Alemania, no solamente la mueca, el gesto que pudo hacer el ministro de Relaciones Exteriores, el gobierno de Alemania, el Bundestag, el Parlamento, tendría que hacer un pronunciamiento definitivo y definitorio sobre esto. Continuamos. Según el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, los principales detalles para el regreso al pacto nuclear con Irán ya han sido resueltos y confían en que la negociación haya entrado ya en su etapa final. El funcionario explicó que en el centro de esta negociación están los pasos que Irán debe dar para limitar de forma verificable y permanente su programa nuclear y los que debe hacer Estados Unidos para aliviar las sanciones sobre Teherán. Irán respondió el lunes por la noche a la propuesta de la Unión Europea para salvar el pacto nuclear de 2015, una respuesta que no se ha hecho pública, pero que Washington ya está analizando con sus socios europeos.
Price no dio más detalles sobre el contenido del texto, pero insistió en que todo lo que se podía negociar ya había sido negociado y confió en que la negociación para regresar al pacto nuclear esté llegando a lo que debería ser su parte final. El portavoz lamentó que este proceso iniciado en primavera del año pasado haya sido más largo de lo necesario e instó a los iraníes a que tengan la seriedad que no han demostrado hasta ahora. Irán negocia con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y de forma indirecta con Estados Unidos la restauración del acuerdo nuclear de 2015, que fue abandonado en 2018 por el entonces presidente estadounidense Donald Trump y tras lo cual Teherán reactivó su programa nuclear. Según fuentes diplomáticas occidentales, las principales cuestiones por resolver para Irán son la garantía de que Estados Unidos no abandonará nuevamente el acuerdo. Otra cuestión pendiente es la petición iraní de que se cierre una investigación del Organismo Internacional de la Energía Atómica acerca del origen de las trazas de uranio encontradas en 3 lugares que Irán no había declarado. Bueno, si bien la noticia dice que Irán contestó el lunes por la noche, lo que no sabemos es qué es lo que contestó, porque me da la sensación de que Irán habrá contestado como ha contestado en los últimos años, desde que Estados Unidos se retiró del acuerdo, contestando con evasivas, con respuestas no definitivas ni definitorias, y que lo que está tratando es de ganar más tiempo y de que tengan al menos una demostración por parte estadounidense de un avance en las negociaciones a través de la liberación de los activos, es decir, el dinero que está retenido en el sistema bancario occidental y que es atribuido a Irán, porque lo que va a hacer Irán en el momento que lo tenga es disimular mejor su programa de desarrollo de armamento atómico, no va a frenarlo, está ya demasiado cerca de su objetivo de nuclearizar Oriente Medio, de llevar a un enfrentamiento global y, digamos, definitivo en el mundo islámico, porque aquí un poco la amenaza a Israel es simplemente un paso. El paso más firme que busca Irán es consolidar al chiismo como la corriente principal del Islam entre sus seguidores, entre los seguidores, los 1.500 millones de musulmanes del mundo. Y para eso, pues, tendría que tener un armamento atómico que pudiera así someter a más países a su esfera de influencia y, en definitiva, pues plantarse ante los enemigos internos como son los defensores de la versión suní, entre ellos y principalmente Arabia Saudita, pero también Egipto, los Emiratos del Golfo Pérsico, etcétera, etcétera. Es decir, un pequeño o gran apocalipsis en la zona. Y como digo, Irán no, Israel sería un primer objetivo, pero no un objetivo para lograr más que el prestigio de haber sido quien eliminó al diablo, por ponerlo entre comillas, de esa zona del mundo de la casa del Islam, del Dar al-Islam, de esas tierras que alguna vez ya fueron musulmanas y entre las que se debe incluir no solamente Israel, sino recordemos muy bien y siempre que España también pertenece a esa esfera de Dar el Islam, las tierras que todo musulmán tiene obligación de reconquistar para llevar su verdad como absoluta a todas partes del mundo en definitiva. Así que bueno, yo no sé exactamente y creo que nadie conoce exactamente qué es lo que va a pasar con este acuerdo, a pesar de que ya se haya comunicado y a pesar de que incluso Estados Unidos haya difundido esta nota de prensa aparentemente positiva y optimista de respecto al desarrollo con Irán, que yo creo que tiene más que ver con una postura que hoy en día preocupa más a la administración Biden que la situación en Medio Oriente, y es
la emergencia y potencia que China representa para el mundo y que podría estar detrás de estos intereses de Estados Unidos por recomponer los lazos incluso con Irán. Al menos 17 personas murieron en una serie de bombardeos lanzados por la aviación turca contra posiciones de las fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad en la provincia de Alepo, en el noroeste del país árabe, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Según esta ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, los ataques aéreos turcos tuvieron como objetivo puntos en los que están desplegadas las tropas gubernamentales sirias a las afueras de la localidad de Kobane, cerca de la frontera entre ambos países. Dicha ciudad está en manos de las fuerzas kurdo-sirias enfrentadas a Damasco, pero ambos bandos sirios comenzaron a colaborar en las últimas semanas para hacer frente común ante una posible nueva ofensiva de Ankara contra el norte del país. Hace un mes, las fuerzas de Siria Democrática, una alianza armada liderada por kurdos, confirmaron que el ejército sirio se había desplegado en las inmediaciones de Kobane gracias a un acuerdo alcanzado con mediación rusa como medida ante las amenazas de Turquía. Sí, bueno, estamos acostumbrados, por lo menos aquí en estas noticias, a que nos informen sobre ataques sobre Siria, de los que informa el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que como bien explicabas, es una ONG con sede en el Reino Unido y que tiene colaboradores en el terreno y son los cuales, y a través de los cuales tenemos noticias de lo que pasa en la guerra civil siria que lleva más de 8 años, ¿no? Y que pues parece ser que los medios normales, las televisiones y tal, pues no tienen demasiado interés en, en observar de cerca y se conforman con lo que alguien les quiera contar. Pero lo que pasa es que aquí en Siria la ensalada de fuerzas es mucho más contrastada que en cualquier otro lugar de la zona. Por eso hay mucha gente que no interpreta la guerra en Siria como una guerra civil de un país, sino una guerra civil musulmana, aunque contenida en el territorio. Allí se debaten todas las corrientes actualmente existentes, digamos, dentro del mundo árabe, del Medio Oriente, desde los, digamos, fundamentalistas, grupos como Al-Qaeda, restos de otros fundamentalistas como Daesh, fuerzas que son similares a las de la autoridad palestina, es decir, que son nacionalistas, pero no de ascendencia religiosa, como en este caso el partido que gobierna a través del presidente Bashar al-Assad, pero también hay otros intereses en la zona que no tienen nada que ver siquiera con la religión o su capacidad de maniobra no está directamente ligada a la religión, como es el tema de las minorías kurdas y el problema que Turquía visualiza si estas prosiguen su avance como hacia una independencia, tanto en el norte de Siria como en la zona que ya es autónoma en el norte de Irak, y a las que faltaría por acoplar la zona con más residencia de kurdos, que está justamente en el este de Turquía. Pero en esta ensalada también participa Rusia, que apoya a Siria, y Siria está ahora apoyando a los propios kurdos que son secesionistas para evitar que Turquía entre en esta ecuación. Así que bueno, vemos que hay una gran mezcolanza, pero como digo, es más que nada el desconcierto que crea una guerra civil dentro de que tiene una aspiración o un esqueleto, digamos, religioso, que es una guerra interna del Islam, pero que atañe a muchas poblaciones cercanas y de las cuales hay algunos países que incluso sacan beneficios, como Rusia, por su salida al mar Mediterráneo a través de un puerto en Siria.
Cerramos este informativo comentándoles que este martes la Oficina Central de Estadísticas, CBS por sus siglas en inglés, publicó los datos de la economía israelí. Entre ellos destaca un sorprendente crecimiento del 6,8% de la economía en el segundo trimestre del año, de los más altos del mundo, precisamente cuando en muchos países se teme el inicio de una recesión, con un incremento del consumo privado de nada menos que un 10,4%. No se presagiaban valores tan positivos tras la aparición de valores negativos en el primer trimestre de 2022. Según este organismo, la vuelta a la vida normal en el segundo trimestre, tras una primera parte del año marcada por la propagación de la cepa Omicron, que provocó el aislamiento de cientos de miles de trabajadores, incidió en el aumento del Producto Interno Bruto. Los servicios de hostelería, transporte aéreo y turismo receptor contribuyeron significativamente a su incremento en el segundo trimestre. El Producto Interior Bruto aumentó a una tasa menor que la economía, un 4,5%. Esta disparidad se explica en parte por el gran aumento de población generado por la llegada de inmigrantes de Rusia y Ucrania desde el comienzo de la guerra. El número de residentes en el país aumentó por encima de la tasa normal. Entre los gastos que aumentaron destacan también los bienes duraderos, automóviles, electrodomésticos, etcétera, que subieron entre un 18,7% anual, y el gasto en vehículos de uso particular, que aumentó un 28% anual, o sea, un 6,4% trimestral. Bueno, ya esto nos asombra muchísimo, porque si bien antes del inicio de la pandemia habíamos hablado de la bonanza económica de, bueno, de la economía israelí, la pujanza, también durante el primer año, justamente por el tema del confinamiento, pues Israel fue puntero en desarrollos económicos de ciberseguridad, también, por supuesto, en el tema de la sanidad, pero en los últimos tiempos como que las noticias no eran tan alentadoras, especialmente en los primeros meses de este año, en el primer trimestre. Pero ahora que estamos viendo cómo, por ejemplo, en España cada vez nos rebajan algunas décimas de semana en semana las esperanzas de lo que sería el Producto Interior Bruto en los próximos tiempos, pues Israel se ha descolgado con un dato asombroso, es decir, una subida impresionante del Producto Interior Bruto en estos últimos 3 meses, que tiene que ver más que nada por haber superado las limitaciones que impuso la pandemia, especialmente la ola del Omicron, que golpeó de manera muy fuerte a un país que, si bien estaba vacunado en su mayoría, pues se vio obligado a imponer nuevas restricciones y al teletrabajo, etcétera, etcétera. Todo esto frenó el avance económico, incluso lo llevó a valores negativos durante aquellos 3 primeros meses del año, pero que ahora se han recuperado con creces y con cifras que realmente llaman muchísimo la atención. Es decir, por ejemplo, el tema de los vehículos, los coches para uso particular, ha subido en estos 3 meses el equivalente a un 28% anual. Es decir, que, sí, que si subiera al mismo ritmo durante todos los meses, esto supondría casi un 30% más que el año anterior, que es una barbaridad, ¿no? Pero también los electrodomésticos, y algo que también se ha aumentado de forma muy importante es todo lo relacionado con el turismo que sale y también el turismo que llega a visitar Israel. Así que bueno, a ver si estos números siguen así durante un tiempo más, y esto significaría que Israel ha logrado superar este bache que no ha sido muy largo. Bueno, se lo contaremos aquí en Radio Sefarad, ya lo saben, les esperamos mañana. Muchísimas gracias por su atención e interés.